qué objetivo tuvo cuando se diseñó el T-34, con qué objetivo se creó. O sea, para qué necesitó para qué se estaba preparando la Unión Soviética en el momento en el que se sentaron y dijeron, tenemos que desarrollar un carro de combate con estas características, y de lo que surgió pues el T-34. Pues es paradójico porque en origen el 334 no tenía que haber existido. Digamos, como les ocurrió después a los alemanes con el Tiger, que lo crearon como un vehículo de ruptura y después se convirtió en un puntal de sus defensas, o como el inventor del POSIT, que estaba buscando un pegamento como el Loctite y al final le salió mal la fórmula, hizo un pegamento débil y desarrollaron las hojas de POSIT. Pues lo mismo, el T-34 en origen era una evolución, una mejora, el proyecto A20, que era una mejora de los BT, de los vehículos de oruga rápidos con un cañón pequeño, que era lo que primaba en los años 30. Entonces, esa idea, como era una mejora de los BT, eso ya marca unos aspectos formales del proyecto. Blindaje inclinado, el hecho de que el vehículo, el carro de combate, pueda rodar también sin cadenas, con lo cual el diseño de las ruedas es un diseño muy concreto, en vez de ser unas ruedas pequeñas como las que tenían los Panzer, los vehículos o otros blindados de la época, son ruedas más grandes, aligeradas porque tenían que soportar el peso de ir rodando, la amortiguación Christie en lugar de las de torsión, y sobre todo lo que se le pedía como un BT, es decir, un vehículo de gran velocidad o de velocidad alta, es que fuese ligero y rápido. Entonces se construyó un chasis ligero, blindaje inclinado y con un motor muy potente, potente para la época, y se eligió un motor diésel de 500 caballos. Después, el cañón, el tema de armamento, en origen iba a ser lo mismo que montaban los T-26, un cañón de 45 milímetros. Ese es el origen del proyecto A20. ¿Qué pasó? Pues pasó que Alemania y Rusia hacen el pacto de no agresión del 39. Gracias a este pacto de no agresión, Rusia consigue hacerse, como signo de amistad, por así decirlo, consigue hacerse con un par de Panzer III que eran lo último de la producción alemana en carros de combate, salvo los Panzer IV, que eso ya era el sumum, y eso no se les entregaron, se les vendieron dos Panzer III. Los rusos estudian los Panzer III y concluyen que en cuanto a blindaje y a movilidad, sus proyectos, sus carros de combate son mejores. Sin embargo, en cuanto a potencia de fuego, ya no tanto. Entonces Stalin da la orden de que se haga un estudio paralelo al proyecto de A20, de los BT mejorados que hemos comentado, en el cual se incremente, se le monte un cañón más potente. Y entonces aparece el proyecto A32. Y de aquí, una vez que sabemos cómo acabó el pacto de no agresión entre Alemania y Rusia, la invasión de Polonia, Stalin ya ve que van a tener que chocar sí o sí contra, que va a haber una guerra. A corto o a largo va a haber una guerra con un choque con Alemania. Entonces da la orden de que empiecen a producirse. Pero es todo muy precipitado, porque si nos atenemos a los tiempos, el proyecto del A20, esta foto que has puesto tú, que esto es un BT7, Sí, sí. el A20 es del 37. El pacto de no agresión se firma a principios del 39. Es decir, en apenas 4 o 5 meses, todo se precipita en la cúspide, en la cúpula de mando de decisión del Ejército Rojo y digamos, del gobierno, del político, del comunismo. Todo se precipita. Se ordena que se ponga en marcha la producción del A32 sí o sí, a pesar de que el ingeniero Cochin, que es el creador, el que estaba a la cabeza de la oficina del departamento de desarrollo que termina creando el 34, tras estudiar los Panzer III, presenta un proyecto de una fusión entre los BT y los Panzer III
que es el T-34M, que según él, bueno, según él no, si se ve una foto es un híbrido perfecto entre un Panzer III y un T-34. Lo que pasa es que, claro, había que hacer demasiados estudios y desarrollos para poder llevarlo a la etapa de producción. Y Stalin decide apartar ese proyecto y centrarse en lo que tenían, que era la 32, y ordena en septiembre del 39 que se empiecen a producir. Hago énfasis en las fechas porque estoy hablando de que el 34, los primeros modelos, empiezan a producirse en septiembre del 39. Eh, Estamos en plena invasión de Polonia. No, bueno, yo es que te iba a comentar, yéndonos un poco antes y aquí a España, que durante la guerra civil realmente yo creo que ya se vio la gran diferencia que, bueno, que había entre los carros de combate alemanes, que en este caso pues era un Panzer I y Sí. en este caso el T-26 soviético que estaba muy, muy, muy por encima, ¿no? Y yo no sé cómo los alemanes ya desde ese primer momento nos dijeron, cuidado, cuidado con los, ¿sabes? Con los soviéticos, que esta gente saben hacer muy buenos tanques. O sea, no sé cuál es tu opinión al respecto sobre eso. A ver, aquí fue un error, evidentemente, fue un error, pero bueno, un error como comete en muchas ocasiones, podríamos decir que es un de orgullo, ¿no? Decir que, vamos a ver, el hecho de que que un arma sea buena, sea correcta, no por ello significa que todo ejército, toda tripulación o todo soldado que lo maneje le saque las máximas prestaciones. Entonces, en ese razonamiento es donde se basa o lo que tendríamos que ver por qué la falta o la carencia de reacción por parte del ejército alemán. Es cierto, aquí en la Guerra Civil Española, tanto rusos como alemanes utilizaron España, los campos de batalla, para probar su material y también sus doctrinas de combate. La doctrina de combate rusa se transmitió a Moscú, que era errónea, en la que después si quieres hablamos de ello, Sí, es sí. la doctrina de batalla profunda de Tukhachevsky. Llegó a Moscú a través del representante comunista que había aquí en la España republicana, el general Pavlov, llegó de que la doctrina era errónea, pero realmente hoy sabemos que no es que fuese errónea la doctrina, es que la aplicación de la doctrina fue errónea. Por parte alemana pasó lo mismo, digamos, eran evidente que el Panzer I no tenía nada que hacer contra un T-26. ¿Qué pasaba? Que el Panzer I doctrinalmente estaba muy bien cubierto. Las carencias mecánicas y de desarrollo del Panzer I quedaban hasta cierto punto solventadas porque la doctrina de guerra de movimiento alemana era mejor que la doctrina de despliegue republicana en cuanto a blindados, básicamente porque seguíamos teniendo una doctrina más bien de francesa. El carro de combate es apoyo a la infantería, cuando los alemanes primaban, la infantería es apoyo a los carros de combate. Estas incoherencias se prolongarán en el tiempo y llegaremos al verano del 41. Pero también tenemos que recordar que hasta ese momento la Blitzkrieg, la guerra de movimiento, había sido totalmente victoriosa en Europa, con lo cual los alemanes llegan con un height muy alto a Rusia, porque habían derrotado a todo lo que contra lo que habían luchado. Entonces, claro, llegan allí a Rusia y se produce un hecho que para mí es muy interesante, digamos, intento desarrollarlo en los diferentes libros, no en el 34, pero es el hecho de que en el verano del 41 Alemania llega casi en la cúspide de su desarrollo como máquina de guerra, como la Wehrmacht, en conjunto como máquina de guerra, está casi en su madurez. Sin embargo, el ejército ruso está casi está abajo del todo. Acaban de salir de la purga, Stalin ha ordenado de que se cambie las estructuras de las unidades acorazadas porque se han demostrado que son fallidas, tanto en Polonia como en la guerra de Finlandia, debido a que las lecciones en la guerra civil española no habían sido bien aprendidas, no se había asimilado bien. Y claro, en este momento, cuando chocan en el verano del 41, el ejército rojo
tiene que aprender en combate y el ejército alemán descubre de que no es tan bueno. Digamos, no es una cosa de, como después, en años posteriores, en algunas biografías de antiguos generales alemanes, no es un choque ideológico que se pueda comparar, ¿no? Es que la ideología era mejor la occidental que la comunista. No estamos en esa arena, estamos en otro tema, son cuestiones más técnicas que no ideológicas. Digamos, Alemania en el 41 era el mejor ejército del mundo, al menos de Europa, lo había demostrado. Y Rusia había demostrado que había perdido contra Finlandia. Digamos, una nación muy pequeña con respecto a Rusia. Y en la invasión de Polonia, las unidades rusas bien no se habían desempeñado. Digamos, venían de las dos últimas acciones que habían tenido habían sido un fracaso. Y se enfrentaban a un ejército que había tenido todo victorias. Más o menos rápido, pero eran todo victorias. Y yo creo que eso es un elemento que se tiene que contemplar, no solo aquí en el libro de 34, sino aquellos que nos gusta la batalla, digamos, la guerra militar, la guerra mecanizada, creo que ese elemento a veces se nos pasa desapercibido. Pues continuando por donde nos hemos quedado, ¿no? Que con esto de la guerra civil, pues pero bueno, yo creo que es muy interesante hablar del tema porque es que fue donde, o sea, tuvo ese primer enfrentamiento, la Unión Soviética con Alemania, y ahí pues cada uno pudo hacerse una idea de lo que podía ser, ¿no? Un futuro enfrentamiento más abierto entre ambas. ¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias bélicas que merecen ser contadas.